Regresaron los Pro Días de ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/Same Day Delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/Terms. Sujeto a cambios. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz. Programa radial del CEPAS. Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola, buenos días a toda la audiencia. Estamos iniciando un nuevo episodio de Pasa la Voz con nuevos invitados. Muy alegres porque este fin de semana iniciamos un curso de narrativas sonoras para la paz que se hizo en alianza con la Unidad de Víctimas y bueno, muy pendientes porque vamos a estar también aquí en Pasa la Voz así, descubriendo un poco los capítulos que surjan con víctimas del conflicto armado aquí en Bogotá, así que esa como una noticia para empezar nuestro programa y bueno, hoy con unos invitados muy especiales para hablar sobre paramilitarismo y violencias urbanas aquí en Pasa la Voz. Estamos con Fernanda Espina Moreno, Alejandro Munevar Gómez y Andrea Lezama Ayala, así que bienvenidos al programa. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a hacer una semblanza de los invitados que tenemos para hoy. Fernanda Espinosa es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa, historiadora y maestra en estudios políticos. También ha sido investigadora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y del Centro Nacional de Memoria Histórica. Alejandro es abogado y también estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y ha participado en el Observatorio de Educación de Derechos Humanos, Memoria y Paz. Y Andrea es profesora de la universidad también de Historia del Departamento de Ciencias Sociales y también integrante del CEPAS. Así que bienvenidos y vamos a hablar un poco entonces hoy en el programa sobre paramilitarismo y violencia urbana, un tema bastante importante. No habíamos tenido antes en Pasa la Voz esta conversación, así que me gustaría para iniciar, Alejo, que nos cuentes un poco de qué hablamos cuando estamos relacionados con ese tema de la violencia urbana y el paramilitarismo y por qué es importante hablar de esto hoy y ponerlo en la esfera pública. Bueno, empecemos con violencia urbana. Encontramos que no hay un consenso claro frente a lo que podemos entender por este concepto. En general, todos los autores atinan a decir que debe ser una conceptualización más contextual. Y para el caso colombiano nos podemos acercar a través de ciertos elementos o características del fenómeno, entendido como un fenómeno que estructura el orden social, y entonces en esos elementos y esas características encontramos que hay una organización de los victimarios. En ese sentido miramos estamos hablando de estructuras con niveles altos de organización, la selectividad de las víctimas, entonces hablamos de estudiantes, líderes sociales, educadores populares, y en general el sujeto político que encarna el pensamiento crítico. Estamos hablando también de la violencia económica y la lucha de clases como una violencia que busca conservar el orden, la violencia política y la coyuntura histórica. Por otro lado, frente a lo que es el paramilitarismo ha transitado por muchas conceptualizaciones, pero el fenómeno en la actualidad ha tomado un carácter un poco híbrido en muchos sentidos. Transita de una guerra de alta intensidad en el territorio rural a una guerra sostenida en el plano urbano. También sea un control político económico más ligado a los políticos locales, con actividades económicas que buscan tomarse los establecimientos de comercio locales.
El control territorial, aunque es efectivo, se diluye un poco como entre las juntas de acción comunal, los frentes locales de seguridad y en general pues con los nuevos actores que en los territorios y en los barrios se disputan pues el poder. ¿Por qué es importante hablar hoy de estos dos temas o digamos de este fenómeno? Sobre todo, digamos, en la universidad hay una emergencia frente al uso de ciertos conceptos, hay una ligereza para entender lo que ha sido la violencia urbana y lo que es el paramilitarismo, un poco para poder entender contra quién se lucha cuando hablamos de violencia urbana y paramilitarismo. Gracias, Alejo. Pues me gustaría también a los otros invitados que quisieran agregar sobre esto, porque también pues hemos notado pues ciertas transformaciones de los actores armados acá en Colombia. Y me gustaría también saber y conocer, por ejemplo, de Fernanda, qué piensa al respecto de este primer encuadre inicial para hablar en el programa. Sí, yo creo que es fundamental empezar a pensar como las distintas fases, hablamos al menos de 4 generaciones del paramilitarismo, y empezar también a reflexionar de lo que ha significado el cierre, digamos, del conflicto armado contemporáneo en torno más a la lucha precisamente con el acuerdo de paz y como a las insurgencias. Y entonces ahí es clave ver más claramente lo que ha significado esas transformaciones en el conflicto después del acuerdo de paz en 2016. Particularmente creo que el conflicto armado pues tenía una faceta muy importante de violencia rural y empezar hoy a ver, y eso escondía mucho de lo que era la violencia en las ciudades, la violencia urbana. Y entonces creo que es fundamental que hoy pensemos como en esta generación específica, las características específicas que tiene hoy la violencia urbana y estas nuevas formas de paramilitarismo asociadas a los controles territoriales, asociadas también a controles en los barrios populares, a la presencia de otros repertorios de violencia en las ciudades. Entonces, fundamental que pensemos específicamente esos momentos distintos, esas fases, digamos, del paramilitarismo. Ya no estamos hablando, pues, de las Autodefensas Unidas de Colombia, no estamos hablando necesariamente de una guerra contrainsurgente, pero estamos viendo también nuevos escenarios de violencia, particularmente en las ciudades, y eso nos hace pensar también necesariamente como otros marcos del conflicto armado y de esas especificidades de la violencia en las ciudades, particularmente, por ejemplo, con las BACRIM, con una diversidad nueva de actores armados, particularmente el narcotráfico, con una presencia de las bandas criminales y esos nuevos repertorios que estamos diciendo, por ejemplo, desaparición forzada, secuestros, control territorial, control también particularmente, por ejemplo, el cierre de los comercios, entonces también escenarios específicos de control de las redes de trata o de comercio ilegal. Entonces creo que hay ahí como cosas específicas para ir pensando en el marco de quienes venimos estudiando el conflicto armado, como la particularidad que tiene hoy y que ha tenido hace unos años también el conflicto en las ciudades. Bueno, sobre eso, primero que todo, muy buenos días. Gracias, Andrés, y gracias a todas las personas del equipo de la Radio La Pedagógica. Sumar a lo que acaban de decir mis compañeros y lo que dice Fernanda, y es que entender el fenómeno en la actualidad nos permite no solamente diferenciar que, si bien hablamos de 4 generaciones de paramilitarismo en el marco del conflicto armado, las configuraciones dentro de esas etapas tienen unos efectos muy distintos. Entonces no hablamos de que los efectos y la configuración de los actores y del bloque paramilitar o el fenómeno paramilitar, como se gestó muy entrada la mitad de los 70, entrada de los 80, tiene unos efectos sobre la población a nivel urbano, por supuesto a nivel rural también, y unas victimizaciones concretas muy distintas. Entonces ahora, ¿y por qué la importancia de hablar de violencia urbana y paramilitarismo en la actualidad? Porque si bien tenemos, como dice Fernanda, muchos ejemplos de distintas atomizaciones que han tenido esos grupos, tenemos una huella muy profunda en nuestra generación, porque tendemos también a hablar un poco del paramilitarismo como algo pasado o como unas prácticas pasadas que se cristalizaron ahí, pero que tenemos también una herencia a nuestra generación de lo que sucedió en el estallido social del 2021, que también se pudieron evidenciar unas prácticas de orden paramilitar ligadas por ahí, no tanto al fenómeno o bloque que entendemos como conceptualmente a nivel general como paramilitarismo, sino que se evidenciaron en
pues en las victimizaciones concretas de unos grupos específicos, sobre todo en Bogotá, en Cali, bueno, como lo vimos en todo el territorio nacional, pero que si nos ponemos a analizar el caso particular de Bogotá, vamos a poder dar cuenta más adelante y nos hemos podido dar cuenta con el transcurso de los años que tiene unos efectos muy concretos y muy distintos a como sucedió hace 20, 30 años. Sí, a mí me llama mucho la atención también que este fenómeno pues involucra a muchos actores, no solamente actores armados y militares, sino que parece tener una estructura y se ha demostrado como en varios frentes de la sociedad. Me gustaría hablar un poquito, antes de entrar a hablar cómo has impactado en la universidad, también de pronto qué otros criterios tienen de esos 4 momentos que ha tenido y que ustedes hablan del paramilitarismo y qué es lo que hace a este como particular. Bueno, pues varias cosas. Uno, ya estábamos señalando el tema precisamente del acuerdo de paz. Ahí particularmente en 2016, digamos, se cierra un ciclo, no del todo, pero digamos, se cierra un ciclo de lo que suele conocerse como el segundo ciclo de la violencia. Entonces tendríamos el primer ciclo, que sería la violencia bipartidista, un segundo ciclo asociado al conflicto armado interno y asociado también un poco como al surgimiento de las guerrillas y al momento más de contrainsurgencia, y en los 80 particularmente como esa primera generación que suele conocerse de paramilitarismo como muerte a secuestradores, que también tuvo unas especificidades particularmente en las ciudades, particularmente incluso en la violencia contra las universidades y contra el movimiento estudiantil y juvenil. En los 80s, digamos, todo el tema de muerte a secuestradores fue particularmente fuerte. Por ejemplo, es bastante conocido el caso de Colectivo 82, pero también, por ejemplo, el profesor Alberto Alaba en la Universidad Nacional, y hay otros casos asociados justamente de esa presencia, de esa primera generación, digamos, podríamos llamar, de paramilitarismo en torno a muerte a secuestradores. Y luego podríamos conversar un poco más ya hacia la actualidad con ese ejercicio precisamente de consolidación ya de control territorial de bloques paramilitares, y particularmente un tercer momento que está asociado a las Autodefensas Unidas de Colombia, como a esa articulación ya precisamente nacional, no solamente al control territorial local o a ese primer momento de surgimiento que tenía también unas características de violencia urbana con el grupo Muerte a Secuestradores, sino específicamente ya a unas articulaciones nacionales. Viene todo el proceso de negociación, de justicia y paz, y más actualmente hablamos justamente como de una diversidad, justamente de ese paramilitarismo, como una diversidad de actores armados allí presentes. Entonces por eso hablamos más de bandas criminales o de estructuras armadas de alto impacto en torno justamente a eso que es el alto impacto, ¿no? Que es precisamente esa presencia caracterizada por acciones de control territorial en ciertas ciudades y en ciertas regiones del país. Eso también es distinto a la violencia de los 80s del paramilitarismo, que estaba más asociada, por ejemplo, a las masacres. Entonces, los repertorios de violencia de esas generaciones del paramilitarismo también han cambiado. Hoy hablamos también más, por ejemplo, de desaparición forzada, incluso del retorno de secuestros, todo el tema precisamente, por ejemplo, de violencias basadas en género y de violencia sexual, que sigue estando presente en muchos territorios. Entonces, bueno, ahí hay variaciones, pero como también continuidades en ese fenómeno. Para seguir hablando contigo, Fernanda, hablemos un poquito de cómo se ha configurado ese accionar del paramilitarismo dentro de las universidades y como las huellas que ha dejado en la comunidad universitaria. Bueno, pues ahí precisamente creo que es interesante pensar como las características que ha tenido esa presencia en distintas universidades. Entonces, claramente en Bogotá, por ejemplo, ese momento del grupo Muerte a Secuestradores tuvo una particularidad de presencia contra el movimiento estudiantil y el movimiento universitario en la Universidad Nacional, por ejemplo. Pero tenemos también otras características. Por ejemplo, ha sido muy estudiado el caso de las universidades del Caribe, de la Universidad del Atlántico, de la Universidad de Córdoba, también de la Universidad de Sucre. Entonces allí unas características específicas, sobre todo en los 80s, de control territorial. Y más recientemente, pues por supuesto también el caso de la Universidad Industrial de Santander, también estudiado de manera importante. Ahí podemos ver como distintas formas de presencia de ese control paramilitar. Entonces, particularmente en las universidades del Caribe, por ejemplo, la intensificación del conflicto armado regional, la presencia de un discurso antisubversivo, los intereses económicos y cooptación del Estado dentro de las universidades,
Y bueno, allí también, por ejemplo, las formas de operación dentro o de la presencia contra el movimiento estudiantil y contra la comunidad universitaria, la violencia letal diferenciada, entonces contra liderazgos sociales, el asesinato selectivo, particularmente, por ejemplo, en el caso de la presencia de las universidades, más que masacres, vamos a ver asesinatos selectivos, sobre todo en las universidades del Caribe, el infundir miedo o esa estrategia precisamente de violencia para infundir control y terror a la población universitaria. Entonces, por ejemplo, la presencia de panfletos y listas negras que va a aparecer dentro de las universidades del Caribe, o los grafitis, pasquines, justamente firmados allí por los bloques paramilitares contra líderes del movimiento estudiantil, o la estigmatización. También va a aparecer, por ejemplo, alianzas y cooptación con sectores políticos y organismos de inteligencia en contra de los movimientos estudiantiles y universitarios en general, ¿no? La presencia incluso también hay que destacar como de manera diferenciada, ¿no? No fue lo mismo la presencia o el control que uno puede observar en las universidades del Caribe a lo que ocurrió más en la Universidad Industrial de Santander o en la Universidad de Antioquia. Ahí hay sí, presencias diferenciadas, pero también pues interesante ver y estudiar cada uno de estos casos, que es también lo que nos parecía como central para ir pensando como esas transformaciones allí en esa presencia en las universidades. Y sobre eso, y también en relación con la pregunta anterior y el comentario anterior, Andrés, que tú hacías, y es que con base en lo que venimos comentando, que el paramilitarismo se ha configurado durante el desarrollo del conflicto de formas distintas, eso también ha implicado unas prácticas diferentes. Entonces, como decía Fernanda, por ahí dentro de esa primera etapa, las prácticas paramilitares estaban muy asociadas, como tú mencionabas, a la construcción gestada desde el mismo estado del enemigo interno, donde se señaló de forma directa a personas y a colectivos, a sindicatos en particular, y que eso, por ejemplo, tuvo unos efectos particulares en la década del 70 y en la década de los 80, por ejemplo, con el Estatuto de Seguridad, etcétera. Ya cuando hablamos más adelante, entrada la década de los 90, que es cuando se comienzan a consolidar territorialmente las Autodefensas Unidas de Colombia, ya comenzamos a hablar, como dice Fernanda, de otro tipo de mecanismo como las masacres, ya comenzamos a hablar de desplazamientos forzados, sobre todo en el norte de Colombia, en el Caribe, en el Urabá, relacionado con el control también, no solo territorial, sino con el control de las universidades. Y la segunda mitad de la década de los 90 y entrada de la década de los 2000 es lo que nos permite a nosotras hablar, y en general le permite a los investigadores sobre el conflicto hablar sobre la institucionalización del paramilitarismo, que eso también implicó unas prácticas concretas. Y sobre eso la Comisión de la Verdad, en la apertura del caso 52 sobre las universidades y el conflicto armado, lo menciona muy bien, y es que evidentemente las universidades son reconocidas como víctimas del conflicto, pero sobre unas en particular hubo unos efectos diferenciados, que como dice Fernanda, por ejemplo, en las universidades del Caribe, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Sucre, Atlántico y la Universidad Popular del Cesar, sí se habla de que hubo una infiltración profunda del paramilitarismo, no solamente con las campañas de estigmatización y las campañas de como tan abiertas y tan permisivas de señalamiento contra la comunidad universitaria, sino que se habla de un despliegue de violencia política y de infiltración dentro de los mismos estatutos universitarios. Entonces, si vemos, por ejemplo, que uno de los alcances grandes que tuvo la comisión es que si bien reconoce a las universidades públicas en general como víctimas del conflicto, hay unas que sí tienen unos aspectos diferenciados. Por ejemplo, hablamos de que la Universidad de Córdoba es la primera universidad del país, incluso antes de la firma del Acuerdo de Paz, que está reconocida dentro del Registro Único de Víctimas y hace parte de los sujetos de reparación colectiva dentro de ese marco y dentro de las victimizaciones particulares que implicó ese proceso en particular. Bueno, aquí en particular en la universidad pedagógica, a diferencia de las universidades del Caribe, lo que, digamos, podríamos decir, la victoria del paramilitarismo acá ha sido desestructurar o desincentivar la organización de los estudiantes. Entonces, en la actualidad ya no vemos tantas organizaciones como hace unos años, producto de asesinatos selectivos, producto de falsos positivos judiciales, producto de infiltraciones aquí en la universidad. Entonces ese ha sido uno de los principales aspectos, y eso ha permitido que en ausencia de organizaciones estudiantiles en las universidades
el paramilitarismo encuentre más opciones para entrar a las universidades. Entonces tenemos que un punto fuerte de entrada es el microtráfico, y como ese escenario tan desdibujado de entender cuáles pueden ser el actor que controla y que tiene orden sobre ese microtráfico y sobre esas repercusiones en el territorio universitario. Ya hoy es más difícil poder determinar que el jíbaro y cómo esa estructura de miedo en ciertas territorialidades de las universidades se transforma. Entonces ya uno no ve al jíbaro parado en la esquina de la universidad, sino que puede ser cualquier estudiante que pues en medio de la necesidad pues es una ventana abierta para el paramilitarismo en la universidad. Sí, me llama mucho la atención pues lo que cuentan, y también pensando como para el país lo poco que esas verdades que han pasado con el paramilitarismo se han podido esclarecer, porque pues ha sido un proceso donde hubo extradición, incluso ahorita este año con lo del el juicio a Álvaro Uribe, desfilar tantas personas del paramilitarismo era para muchos como una clase también de poder entender un poquito más esas estructuras en el interior. Por lo menos para mí fue así. Entonces yo me pregunto mucho por eso, pero también quisiera conocer más de ustedes eso en la Comisión de la Verdad y respecto al caso 52 sobre universidades y conflicto armado, porque piensan que son insuficientes estos para las comunidades universitarias. Bueno, creo que poco para entender por qué hay un avance en el esclarecimiento, pero ese avance es insuficiente. Creo que es importante ver cómo ese ejercicio que se ha hecho desde cada universidad. En particular, creo que el ejercicio es más importante que se hizo en el marco de la Comisión de la Verdad, pero que además algunas universidades ya venían trabajando y construyendo también en el marco de procesos de reparación colectiva, la Universidad de Córdoba y la Universidad del Atlántico. Pero es importante también reconocer que en el marco de la Comisión de la Verdad muchas de estas universidades entregaron informes a la comisión, que son de esos informes también que se va a alimentar este caso específico que publica la Comisión de la Verdad. La Universidad Industrial de Santander va a publicar y va a entregar a la Comisión de la Verdad el informe Genocidio Político Extendido, Continuado, Sistemático y Premeditado, Victimizaciones en la Universidad Industrial de Santander en el marco del conflicto armado entre 1947 y 2011. También ahí es bien interesante ver cómo los periodos en que cada universidad va a priorizar ese esclarecimiento y va a realizar ese proceso de esclarecimiento. La Universidad del Valle va a entregar el informe Memorias Universitarias enlazadas por el conflicto armado, Ciclos de la Violencia y Construcción de Paz en la Universidad del Valle entre 1968 y 2010. En la Universidad Nacional, y esto encabeza particularmente pues, de un investigador, historiador muy conocido en estos temas, Mauricio Archila, va a realizar la investigación Memorias de la Universidad Nacional en el conflicto armado entre 1958 y 2018. La Universidad de Antioquia, de hecho, va a entregar 2 informes de manera importante: 50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia, y el otro, Violencia Política y Conflicto Armado en la Universidad de Antioquia, también con el periodo de 1958 a 2016. El caso de la Universidad de Córdoba, que además, como venimos señalando, pues es un caso que tiene también una trascendencia importante, justamente porque venía de primero, de la amplia presencia paramilitar, y segundo, como de un proceso previo en el marco de la reparación colectiva. La Universidad Popular del Cesar va a entregar el informe para la Comisión de la Verdad sobre daños y afectaciones a la Universidad Popular del Cesar en el marco del conflicto armado. Y así, bueno, la Universidad de Sucre también va a entregar un informe, la Universidad del Atlántico, Genocidio y Paramilitarismo de Estado, contextos explicativos de la violencia en la Universidad del Atlántico en el marco del conflicto. Y allí, digamos, creo que destacar justamente cómo cada universidad va a hacer un esfuerzo importante, investigadores de estas universidades, en la misma trabajo con las víctimas y la demanda de las víctimas, de tanto sobrevivientes, por ejemplo, de amenazas, como familiares de víctimas, de las universidades, en un ejercicio de memoria colectiva en cada una de estas universidades, como este proceso importante para mí de detallar, ¿sí? Que tiene como un detalle específico de estas metodologías de trabajo con las comunidades universitarias, de lo que significaba, por ejemplo, las
cada una de estas fuerzas dentro del movimiento estudiantil y los impactos que tuvo, diferenciados también en la comunidad universitaria en general, en la presencia directa en ciertas universidades. Entonces allí me parece bien interesante como primero reconocer ese trabajo previo que han venido haciendo muchas universidades y las propias víctimas de documentación de los casos. También reconocer cómo si en muchas universidades un tema central es el tema del paramilitarismo, pero también estos informes, por ejemplo, nos hablan de la presencia de otros actores armados en las universidades, nos hablan también de esa presencia diferenciada de los actores en el marco del conflicto armado, y también en el marco, por ejemplo, del reconocimiento de la estigmatización de estos otros actores de la comunidad universitaria. Por ejemplo, muy importante destacar que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios, Sintra-Unicol, entrega también un informe, construye también un informe a la Comisión de la Verdad que se llama Legados de Unidad, Organización y Luchas por la Dignidad Laboral y la Defensa de la Educación entre 1963 y 2018. Esto para destacar que venimos hablando pues, de la comunidad estudiantil, particularmente el movimiento estudiantil, pero también el movimiento profesoral y el movimiento de trabajadores de la universidad en estas universidades tuvo profundos impactos. Bueno, gracias por las respuestas. Vamos a seguir aquí en Pasa la Voz y vamos a compartir ya un primer tema musical para ir como poniéndonos también en conversación también con lo musical. Vamos a presentar una canción de Flaco Flow y Melanina llamado La Jungla. Flaco Flow, melanina. ¿Y quién se esconde detrás de la maleza que acecha? Disparando flechas de acero hasta convertirse en un animal felino, más peligroso que Tony Presidio, teniendo en claro misión y al vacino. Primero al trato, sino al olvido. En la Pedagógica Radio estamos de regreso con toda la buena vibra y todos nuestros programas de parrilla, franjas musicales, contenidos educativos y nuevas propuestas que se integrarán a las voces y sonidos que enseñan. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Bueno, volviendo aquí en Pasa la Voz, en esta conversación sobre paramilitarismo y violencia urbana, me gustaría que contextualicemos un poquito sobre el caso 52, respecto sobre eso de las universidades, que no se ha dicho y me parece importante plantearlo. Andrea. Bueno, Andrés, pues el caso 52 es el caso que abre la Comisión de la Verdad pues en el marco de la construcción del informe final. Y que súper importante mencionarlo, que como observatorio y como las personas que hacemos parte del equipo, y lo decía Fernanda hace un momento, por supuesto que reconocemos los avances que hizo la universidad y por supuesto que reconocemos los avances que han hecho y que hicieron en este tiempo las universidades y las organizaciones de víctimas y derechos humanos para construir pues, sus informes y depositarlos pues, en el repositorio de alguna manera de la Comisión de la Verdad. Si vemos el informe de la Comisión, habla no solamente que es como lo que nos atañe en este momento, que son las afectaciones del paramilitarismo en las universidades, sino que habla de las afectaciones en las universidades en el marco del conflicto armado. Entonces habla de las victimizaciones relacionadas con los grupos insurgentes, habla de qué manera pues el Estado y los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, la fuerza pública, el SMAT, etcétera, tuvo unas afectaciones directas contra la comunidad universitaria, y también menciona pues los efectos que tuvo el paramilitarismo como fenómeno también en la comunidad. Entonces el caso 52 es eso, es un informe que se construyó de manera conjunta con los informes que dieron las universidades públicas esencialmente para la comisión. Importante mencionar que no todas las universidades públicas del país aportaron su informe. Unas, digamos que contribuyeron un poco más porque tenían unos informes mucho más consolidados. Una de ellas precisamente es la Universidad de Córdoba, súper importante mencionarlo también, y es lo que decía hace un momento, la Universidad de Córdoba quizás
no como para ponerlo en una balanza de quién tuvo afectaciones más graves y quiénes no, pero la Universidad de Córdoba sí tiene unas especificidades muy distintas y concretas, y es que realmente el bloque paramilitar del Caribe, en cabeza de las autodefensas, en cabeza de Salvatore Mancuso, sí logró inmiscuirse dentro de las mismas políticas universitarias, dentro de los estatutos laborales y estudiantiles. Entonces, digamos que el informe de la universidad y de las universidades del Caribe en general es muy rico y es muy grueso. Tenemos la universidad, por ejemplo, de Antioquia, la UIS, como lo mencionaba Fer. Tenemos una deuda muy grande y es algo que también estamos construyendo como universidad, y es escribir el capítulo de la universidad pedagógica, que es una tarea que tenemos pendiente, porque como comunidad universitaria y las personas que estudiamos en esta universidad sabemos de los hechos victimizantes y somos muy conscientes pues de los hechos particulares victimizantes que han afectado a la comunidad a nivel del movimiento estudiantil, del movimiento de profesores, de los trabajadores y del sindicato en general. Y sobre lo anterior que mencionábamos, que es más, sí, como las cosas pendientes, no tanto hablar como de las deudas y las deficiencias del informe, porque también lo mencionamos, y es, tenemos por supuesto que mencionar que vivimos en un contexto afortunadamente muy distinto, en donde esto se puede poner sobre la mesa, en donde podemos estar hablando de los efectos del paramilitarismo en las universidades públicas, cuando esto evidentemente hace 20, 30 años era imposible. Entonces, eso como primera cosa, reconocer el trabajo que han hecho las organizaciones, las universidades, y reconocer los grandes esfuerzos, y de ninguna manera demeritar el trabajo de la comisión, pero sí señalar que hay unas cositas pendientes. Entonces, nosotras como el observatorio hemos podido identificar de alguna manera 2 vías como de esas deudas que tenemos como pendientes. Una de ellas tiene que ver con las reparaciones que ya se habían anunciado para las universidades que son sujetos colectivos de reparación, que son esencialmente las universidades del Caribe. Mencionar que si bien fueron reconocidas, y una de ellas y otras están en el camino de estar registradas en el Registro Único de Víctimas, como la Universidad de Córdoba, hay algunas reparaciones dentro del marco del plan piloto que propusieron los comités de impulso en ese momento, que tiene que ver con la reparación particular sobre la indemnización del sindicato y de los profesores, porque dentro de esa infiltración que hizo el bloque Caribe a la Universidad de Córdoba, logró modificar, parece increíble, pero logró modificar los estatutos laborales y los estatutos estudiantiles, que afectaron de forma profunda los salarios y las pensiones de las personas que trabajaban en la universidad. Entonces, eso por un lado, como las reparaciones pendientes que ya se han como anunciado a las universidades que hacen parte de estos sujetos colectivos de reparación. Y una segunda deuda tal vez, que vemos que eso sí aplicaría para todas las universidades, y también lo digo como en nombre de la Universidad Pedagógica, pues particularmente porque es la universidad donde yo estudié, y es que no ha habido realmente un reconocimiento del Estado, de reconocer que desde el mismo Estado se gestaron las narrativas de estigmatización contra las universidades públicas. Es decir, toda esta penetración del paramilitarismo y del fenómeno paramilitar, y de la continuidad y discontinuidad de las prácticas paramilitares en las universidades, no es algo que surgió de la nada, es algo que se gestó dentro del marco de políticas que podríamos incluso discutirlo, que esto es algo muy discutido a nivel de la academia, a nivel investigativo, y así hizo parte, si esas narrativas hicieron parte de políticas de Estado en algún momento. Entonces no ha habido un reconocimiento real del Estado para limpiar el buen nombre de las universidades, porque las universidades públicas de alguna manera siguen siendo foco de discursos que aquí, esta universidad en particular, o que otras universidades en el país, son núcleos guerrilleros, son núcleos de subversión, que pues realmente se les aleja y se les aleja un poco de la visión de lo que realmente son las universidades, que son centros de pensamiento. Entonces, esa es una deuda que podemos reconocer, y que pues realmente se debe no solamente develar la verdad, que es lo que han hecho los informes y lo que hizo el informe de la comisión, sino que se deben reparar los daños, que implica que desde el mismo Estado se le dé la vuelta a esas narrativas y comprometerse con una reparación integral. Bueno, qué bueno. Vamos a hablar un poquito del observatorio. Hemos hablado acá del observatorio, pero me gustaría cómo surge y cuál es la propuesta del observatorio de cara a estas deudas que Andrea nos venía planteando. Alejandro. Bueno, gracias. Empecemos porque el observatorio se constituye a partir o es el diálogo de 3 elementos. 1, el elemento político; 2, el elemento educativo; y 3, el elemento social.
Es ante todo una apuesta política porque pues, busca fortalecer y consolidar escenarios de paz. Para ello, digamos, desde el sector educativo se han venido construyendo escenarios desde la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que han redundado en procesos de reparación colectiva de las universidades. Ya lo hemos hablado y lo hemos abordado. Y en este punto, ya hablando como de propuestas, una propuesta política dentro del observatorio es la consolidación de escuelas de formación política que nos permita un poco servir de escenarios preventivos frente a este fenómeno y de escenarios de resistencia sobre todo. En un segundo elemento en relación a lo educativo, partiendo de la trayectoria que la universidad ha venido construyendo en diferentes escenarios, como son los proyectos de investigación, los grupos de investigación, publicaciones de diverso tipo, el interés investigativo y académico en general de la comunidad universitaria, hemos encontrado que sí hay un interés de abordar el fenómeno, pero han sido esfuerzos un poco aislados que buscamos un poco articular y que se puedan converger en el observatorio. Por último, el elemento social, como consecuencia de las diferentes formas en las que la violencia política ha golpeado a la universidad, poder aportar a la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social, estrechando lazos sobre todo con las organizaciones sociales en los territorios, en los barrios, para poder transformar esos imaginarios y esas realidades y sobre todo los proyectos de vida de los jóvenes en los barrios. Entonces para esto es importante poder vislumbrar cómo es actualmente el fenómeno y sobre todo en un escenario y en un gobierno en el que creeríamos que el fenómeno paramilitar de pronto ha dejado de existir. Pero frente a eso es importante tener en cuenta esas estructuras del Estado que sobre todo en los territorios parecen como desdibujar esa definición de lo que podría ser paramilitarismo. Me gustaría escuchar de parte de los tres invitados también un poco algunas reflexiones alrededor de lo educativo, porque ahorita ha habido como un gran acervo como de conocimiento alrededor de la investigación sobre las nuevas derechas, los fascismos en el mundo, ¿cierto? Y algunos se preguntan por unas estructuras también psicológicas, narrativas, simbólicas de estos fenómenos. ¿Qué podría hacer la educación para transformar esas narrativas y esas maneras de que el paramilitarismo usa y cómo se puede desescalar eso desde la educación? Es una pregunta que todos los maestros nos hacemos. ¿Cómo trabajar esos temas también buscando ir a las raíces de esos fenómenos que parecen estar en muchas culturas y parecen también tener una capa popular muy amplia que los defiende? ¿Ustedes qué piensan ahí? Me gustaría esas últimas reflexiones. Pensamos con Fernanda. Sí, ahí creo que es bien importante precisamente el tema de la cultura paramilitar. Creo que en ese ejercicio justamente de entender esa cultura paramilitar y de la construcción justamente de ejercicios pedagógicos para analizar esa cultura paramilitar, un poco para desligarse también y para entender desde el pensamiento crítico la cultura paramilitar, creo que hay ahí, digamos, como un aporte importante que creo que podemos seguir haciendo desde la escuela, desde las universidades, como desde los distintos escenarios de ejercicios pedagógicos que hacemos también en la educación popular. Y volviendo un poco y tratando de conectar los dos temas, estos informes, por ejemplo, que construyeron las mismas universidades, estos informes también como el caso el caso de la universidad en el marco del conflicto armado que construyó la Comisión de la Verdad, pues finalmente se quedan en unos archivos. Y si no hacemos ejercicios pedagógicos de difusión, de caracterización, de mapeo y cartografía, de didáctica también, un poco como de esos informes, pues van a seguir dormidos en el archivo. Entonces una pregunta también un poco como de analizar esas historias que nos atraviesan para poder caracterizarlas hasta el presente, un poco como entender esas historias de esa presencia, por ejemplo, paramilitar en las universidades, nos sirve para pensar hoy esa cultura paramilitar y esa presencia diferenciada claramente, pero que está presente también hoy en unas estructuras también culturales. Entonces yo creo que hay ahí
como varios ejercicios importantes para que estos informes se pedagogicen, se difundan, se hagan distintos ejercicios también con los familiares. Aquí en la universidad se hacen constantemente, se convocan estos ejercicios de memoria y es fundamental un poco como que participemos allí de la escucha también atenta a las víctimas y de la escucha también atenta y de la construcción desde ahí, de búsqueda de justicia, de reparación, como pedagogías de la memoria. Hace poco acá en la universidad justamente se hacía un evento con el título de Pedagogía de la Impunidad. Creo que ahí también eso nos conecta con, por ejemplo, los avances en justicia, cómo hacemos pedagogías contra la impunidad. Andrea, ¿quisieras agregarle algo a esta reflexión final? Sí, sobre todo sobre este tema final que me parece esencial, y es un poco atendiendo el llamado también súper importante que hicieron las universidades del Caribe en su comité de impulso, y es recomendándole a las otras regiones del país que, como ellos allá sí tuvieron un bloque como muy consolidado de discusión en torno a la incursión paramilitar en las universidades, atender a ese llamado de crear escenarios que permitan discutir eso y que permitan discutir la génesis, la transformación y los efectos actuales del paramilitarismo. Y una de esas propuestas que ellos hacen, que de igual manera lo proponen dentro del Plan Piloto de Reparación Integral, es la instauración y la implementación de cátedras de derechos humanos y pedagogía para la paz. Y pues nosotras acá como universidad, que somos educadora de educadores, tenemos un poco esa urgencia dentro de la labor docente, que es algo que intentamos hacer todos los días acá, pues desde los distintos departamentos, y es de qué manera logramos que pues incentivar a los y a las estudiantes a ver la realidad en la que ellos y ellas también están inmersos, ¿no? Porque hablamos de paramilitarismo, y es lo que decía Alejandro hace un momento, hablamos de paramilitarismo actualmente en la universidad porque tiene unas prácticas diferenciadas. Entonces, ¿de qué manera podemos como incentivar a que ellos y ellas se metan en esa discusión? Porque es algo que está latente, no es algo que estemos diciendo que es algo que ocurrió y se acabó, sino que ahora tiene unas particularidades distintas que a ellos y a ellas también los atañen. Alejandro, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, recientemente el observatorio estuvo participando del encuentro de derechos humanos y violencia urbana, en el que nos preguntamos, bueno, la seguridad ¿para quién? Y pues en ese sentido, pues la ciudad ¿para quién? De este encuentro encontramos como dos grandes necesidades. Por un lado, como hay una gran ausencia de la elaboración, la construcción de informes ya más específicos de los territorios, de los barrios, en los que podamos evidenciar y sobre todo aprovechar el poder de difusión que puede tener la universidad, difundir estos informes de los territorios en donde muchas verdades y muchas historias pues han quedado silenciadas. Adicionalmente, bueno, como consecuencia de la necesidad de elaborar estos informes, también encontramos la necesidad de llevar escuelas de formación política itinerantes a los barrios y a los territorios. Porque pues un poco las conclusiones de este encuentro iban encaminadas a que la ciudad que nos estaban construyendo, que nos han ido elaborando, pues es una ciudad que nos ha ido excluyendo. Y nos está excluyendo por estos fenómenos. Estos son los fenómenos que usan para sacarnos de los barrios y para quitarnos ese acceso a la ciudad. Entonces, pues la ciudad, pues concluimos que la ciudad la tenemos que seguir disputando, la tenemos que disputar en las calles, tenemos que seguir alimentando escenarios de resistencia popular. Para eso están esas escuelas de formación política, están los informes para que estas verdades puedan ser difundidas. Y pues finalmente invitar a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional a que puedan participar del observatorio. Este es un escenario abierto para toda la comunidad universitaria, profesores, administrativos, que encuentren en este fenómeno pues una preocupación y realmente la emergencia y la urgencia de llevar hacia allá la mirada y de poder sobre todo accionar y tener acciones concretas frente al fenómeno. Bueno, yo les agradezco mucho la participación. Pues también tenemos otra canción más para el programa. Si quisiera alguno presentarla, es un grupo español, un rapero, quien quisiera. A Conspiraciones, creo que se llama.
Creo que el grupo es chileno, si no estoy mal. Chileno, perdón. No, decidimos cómo poner, pues esa canción como muy relacionada con un tema que se escuchó mucho o que ha escuchado mucho el movimiento estudiantil en general, entonces es como más un llamado como a la nostalgia y a las personas que no lo han escuchado, pues que lo escuchen. Más importante del día. Por eso... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Drogas, la tele, más que la pasta, la pobla nos tienen adicto a la farándula. Bueno, les agradezco mucho la participación aquí, Alejandro, Andrea, a Fernanda. Es un placer y bueno, siempre abiertos acá los micrófonos de Pasa la Voz para seguir mirando los avances en estos temas del observatorio y bueno, lo que venga para el observatorio. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a quienes nos escucharon y justamente porque hoy también es urgente, hablábamos de paz urbana y de estos temas, entonces... bienvenidos también a que construyamos juntos. Sí, muchas gracias Andrés, muchas gracias por la invitación y nada, muy contenta de que podamos poner estos temas sobre la mesa. Muchas gracias Andrés y a la Pedagógica Radio y pues reiterarles la invitación, dentro de poco se está abriendo el semillero del observatorio para que participe toda la comunidad universitaria. Bueno, les agradezco y bueno, también agradeciendo también a quienes hacen posible el espacio del programa. En el Control Master, Mario Enríquez, producción sonora Yolanda Barrantes y Diana Torres, comunicaciones Laura Chávez, dirección Alejandro Sepúlveda. Nos vemos en una próxima emisión de Pasa la Voz. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.